se incluye a lo que son reacciones a estrés agudo o estrés grave y trastornos de adaptación. Acá, a referir estrés grave puede ser reacción a estrés, como se dice, agudo, o hay otros que se conocen como trastorno de estrés postraumático que vamos a revisar. ¿Ya? Entonces, estos dos tipos de reacción aguda al estrés y trastorno de estrés postraumático no, son entidades relativamente nuevas que se han incluido en esta clasificación, pero que tienen que ver con impacto después de la guerra o ante situaciones violentas, ¿no? Lo más inmediato es agudo al estrés y lo posterior al hecho traumático que después de tiempo empieza a reverberar se conoce como trastorno de estrés postraumático. Luego, los trastornos de adaptación, lo vamos a revisar, es cuando existe un hecho identificable, factor desencadenante del cuadro o del clínico o de la situación de ansiedad que se vive. Por ejemplo, ¿no? Un acontecimiento vital, llámese la muerte o fallecimiento de un ser querido, llámese la frustración por desalojo, frustración por algún siniestro que pueda, llámese incendio, terremoto, etcétera, etcétera, y que va a desencadenar trastorno de adaptación en lo que es post-crisis o post-situación vivida, ¿no? En lo que es la fase de adaptabilidad. Igual también en un tiempo cuando hubo mucha gente que emigraba a España, que emigraba por trabajo, hace ya unos 20, 30 años atrás, ¿no? Mucha gente invertía su dinero, sus pocos ahorros que tenía, y iban a España en busca de trabajo. Muchos lograron el sueño, como se dice, que forjaron, pero muchos no, muchos se desadaptaron, hicieron cuadros de tipo adaptativo, compromiso emocional, llámese ansiedad, depresión, trastornos de conducta, y tuvieron que regresarse, ¿no? Y estos son los que se conocen como trastornos de adaptación. Igual en los emigrantes que vienen de la sierra hacia la costa, ¿no? Igual también como por ejemplo lo comúnmente acontece cualquiera de nosotros, que por algunos motivos económicos no se puede seguir pagando la pensión del ciclo y tenemos que dejar la carrera. Muchas veces nos desesperamos, muchas veces no comprendemos a nuestros padres, que nuestros padres no pueden a veces sopesar el gasto y sin embargo tenemos que adaptarnos, ¿no? A esa situación. Entonces eso puede acarrear compromisos emocionales que están incluidos dentro de los trastornos de adaptación, ¿no? Estos tres de acá son los principales de este grupo F43. Además de esos 6, existen estos que dice otra reacción a este grave trastorno de adaptación y reacción a este grave trastorno de adaptación sin especificar. Vamos a revisar nosotros, ¿no? Estos tres de acá. Ahora, en cuanto a la reacción aguda al estrés, ¿no? Es la que acontece inmediatamente después de vivir el hecho traumático. Por ejemplo, un accidente automovilístico, ¿no? Por ejemplo, un desastre, ¿no? O por ejemplo, al enterarnos de la muerte de un ser querido, ¿no? Podemos reaccionar de muchas maneras, dependiendo de nuestra personalidad. Entonces, cuando el impacto es muy intenso, puede acontecer despersonalización, desrealización, desorganización conductual. Podemos ver nosotros reacciones psicóticas diversas, reacciones neuróticas o hasta reacciones psicóticas. ¿Ya? Me refiero, por ejemplo, frente al hecho de la pérdida de un ser querido, la primera respuesta va a ser negación. No es posible, no puede ser, mentira, ¿no es cierto? Es nuestro mecanismo defensivo. Pero después, conforme nos vamos dando cuenta, entramos en crisis, desesperación y puede surgir que lo que se conoce como disociación, que un desmayo, nos desmayamos, porque ya no aguantamos, ya no soportamos, ¿no? O de repente entramos en crisis de pánico, ¿no? Desesperación, corremos a un lado, corremos a otro, no sabemos qué hacer. O de repente nos despersonalizamos o nos disociamos, ¿no? ¿Y dónde estoy? ¿Qué sucede? O de repente empezamos a hablar con una persona de un ser querido que murió hace muchos años y le pedimos ayuda, o empezamos, nos arrodillamos, empezamos a rogar a Dios que eso no sea cierto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas son reacciones agudas frente al estrés, ¿ya? O también puede acontecer de que es tan pero tan aparatoso el hecho traumático que la persona
hace una crisis disociativa de tinte ya mucho mayor hasta que puede ser un cuadro de psicosis, o sea, se desorganiza. Y yo tuve la oportunidad de ver el caso de una jovencita que venía viajando desde Lima en su carro con sus padres y a la altura de Guarmey tuvieron un accidente automovilístico en el cual ella vio morir a sus padres y a una hermanita, y ella fue la única sobreviviente. Esta chiquita cuando llegó al hospital llegó completamente desorganizada, loca, terriblemente loca, desorganizada. Se arrastraba por el piso como culebrita, hablaba de incoherencias un montón, desorganizada total. Y eso le duró más o menos entre 15 a 30 días, y después ya la fue pasando, ¿no? Y que prácticamente quedó un tiempo con síntomas depresivos ansiosos, pero el episodio psicótico fue de duración corta, entre 15 a 30 días. Entonces, generalmente estos episodios de reacción al estrés agudo son reacciones inmediatas y también son de corta duración, se resuelven pronto. En cambio, las reacciones de trastorno por efecto traumático son un poco más tarde del hecho vivido, hecho acontecido, y a la vez duran mucho más tiempo y pueden durar toda una vida. Y son también ante eventos traumáticos intensos, muy aparatosos, tales como lo vivido en la guerra, tales como lo vivido en asaltos o violaciones de su intimidad sexual, ¿no? Y hechos similares. Y luego los trastornos de adaptación, que ya les había comentado, tienen que ver con la identificación de hechos o situaciones de acontecimientos vitales, ¿no? Llámese, como les decía, pérdida de un ser querido, llámese migraciones, cambios de casa, desalojo, ¿no? Algún tipo de pérdida del trabajo, ¿no? O de repente frustración por descubrir de repente una infidelidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien. Vamos a revisar los trastornos de adaptación o trastornos adaptativos. En los cuadros de trastornos de adaptación, o también se llaman reacciones situacionales, ¿ya? O también se llaman trastornos de ajuste, ¿no? Esos son los sinónimos de estos casos. Se presenta el desarrollo de síntomas emocionales o comportamentales en respuesta a un estresor psicosocial identificado. Entre ellos, ¿no? Lo más común, la vivencia de un acontecimiento vital. Los acontecimientos vitales, de hecho, todos son estresantes, unos con más intensidad que otros. Hasta los llamados, entre comillas, hechos vitales buenos, o sea, me refiero el cambio de, como se dice, etapa vital de una a otra. Me refiero, por ejemplo, a pubertad, cambiar a adolescencia, cambiar a juventud, el hecho de tu primera vez, ¿no? El hecho de enamorarte, el hecho de casarte, ¿no? El hecho de tener tu primer hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Son acontecimientos vitales. Entonces, esos acontecimientos vitales diversos, cada uno viene con una carga de estrés, a tal punto que pueden ser desadaptativos y puede ocasionar un trastorno de psicoadaptativo, dependiendo de los factores estresantes que lo acompañan. Y cuando se presentan los síntomas frente a un hecho de tipo adaptativo, los síntomas se presentan durante los 3 primeros meses, ¿no? Que siguen al inicio de la condición estresante. Entonces, esos 3 primeros meses después de haber pasado el hecho adaptativo, ¿no? La situación estresante o vital, puede estar, ¿no? Puede acompañar de síntomas referentes a este cuadro. Ahora, miren aquí lo importante, que estos cuadros de trastorno de adaptación o adaptativos, los síntomas se presentan dentro de los 3 primeros meses de
vivido el hecho vital y luego se resuelve en los otros 3 primeros meses o hasta en los 6 meses que siguen a la desaparición del factor estresante de sus consecuencias. O sea, desaparecido el hecho traumático o el factor desencadenante, van desapareciendo los síntomas y se resuelve el problema del tipo adaptativo. Entonces, el cuadro clínico puede durar después de el hecho estresor desencadenante o el acontecimiento vital desencadenante entre 1 a 6 meses. ¿Comprendido? Si el cuadro clínico dura mucho más, entonces ya no sería un trastorno adaptativo, ya sería otro cuadro. Como vamos a ver, pues ya estaríamos hablando de un trastorno por estrés postraumático probablemente, ¿no? O cualquier otro trastorno o desorden psiquiátrico de los que estamos aprendiendo. ¿Y cuál es el cuadro clínico de un trastorno de adaptación? ¿Cuál es la clínica? ¿Cómo se presenta el desorden? Un trastorno de adaptación se caracteriza por la presencia de un estado de malestar subjetivo, ¿ya? O sea, eso que quede claro, ¿sí? Lo que la persona experimenta es una sensación muy particular, muy propia, pero de una manera subjetiva, o sea, siente, idealiza, ¿no? Lo vive, pero muy particularmente, ¿no? Entonces, este estado de malestar subjetivo va acompañado de alteraciones emocionales que interfieren en la actividad social y que aparecen en el periodo de adaptación a un cambio biográfico significativo o a un acontecimiento vital estresante. Por ejemplo, al hablar de un cambio biográfico significativo, el hecho de emigrar, de estar viviendo en un lugar, ir a vivir a otro lugar, con otros amigos, con otras condiciones de vida, ¿no? Con otra cultura, etcétera, etcétera. Entonces, y para adaptarse, pues trabaja. Puede haber lo que se conoce como desadaptación. Y esto es lo que genera el cuadro clínico de un trastorno de adaptación. Ahora, es un malestar subjetivo que puede cursar con compromiso o alteración emocional y conductal. Entonces, puede haber tristeza, puede haber ansiedad, puede haber comportamiento diferente, ¿no? Hasta el punto que puede también generar ciertas dificultades en la interacción social de las personas que se ven afectadas por este tipo de cuadro. Y, como les digo, el otro factor desencadenante puede ser la presencia de un acontecimiento vital estresante. Lo que les hablaba, los acontecimientos vitales comunes y corrientes, ¿no? Con la carga de estrés que traen, pueden ser vividos muy intensamente y pueden desencadenar cualquiera de este tipo de cuadros adaptativos. ¿Sí? De repente tú feliz se va a matrimonio, ¿no? Y de repente uno de ellos ni sabe nada. Cuando eso aparece un ex o una ex, ¿no? Y hace, como se dice, el escándalo. ¿Sí? Es un factor desencadenante, un acontecimiento vital con mucha carga estresante. Y puede haber una reacción adaptativa por parte de los afectados o el afectado. ¿Sí? Por ejemplo. Muy bien. Entonces, el agente estresante puede afectar la integridad de la trama social de la persona, o sea, duelo, separación, como está explicando, o también puede afectar el sistema de soporte y valores sociales, especialmente en el caso que explicaba de emigración o migración.
Y les había hablado del ejemplo de aquellas personas que iban a vivir hace unos años a España. Ahora, ojo, no todos los que se van al extranjero triunfan, no todos los que van en busca de nuevos rumbos salen triunfantes. Hay gente que pasa penurias, hay gente que no les va bien y tienen que regresarse. Entonces, eso de vivir el sueño americano, por ejemplo, como muchos años antes de irse a España, muchos iban a vivir a los Estados Unidos. ¿No? Bueno, había una época muy buena en los Estados Unidos para los pobres, especialmente cuando emigraban, ¿no? En el cual muchos empezaban trabajando pues, de mozos, ¿no? Servicios. Y lo bueno pues que en los Estados Unidos hasta ahora queda, pero ya muy poco, mucho menos que antes, el hecho de que al mozo, después de que te den la propina, tienes que darle, perdón, después de que te den la cuenta, tienes que darle propina. Y si no le da propina se enoja y te trata mal. Hasta ahora. Pero eso es totalmente contraproducente, porque la propina es voluntaria. O sea, la propina es si tú te sientes bien atendido y quieres retribuir, ¿no? Si estás perdido, pide la propina o la propina. Pero miren ustedes hasta dónde llega el extremo. Bueno, no quiero hablar mal de los americanos, pero esta vez que estuve en San Diego, es la segunda vez que estoy en San Diego, no me había pasado la primera, pero en esta segunda vez, ¿no? En el hotel donde me encontraba, a la hora de hacer el check-out de una cuenta de $6, que si yo no he consumido nada, no que de tapetín. ¿De qué? ¿Tuvo reclamo? ¿De qué? ¿No? No sé qué le han cargado, pero ¿qué me han cargado? ¿Por qué me están cobrando? Y como siempre, al momento de hacer, te dicen que dejes tu tarjeta de crédito, pues ahí me le habían cargado la tarjeta de crédito. Entonces yo decía, ¿qué? Entonces, voy a tapetín y le digo, que me está cargando, propina hermoso. Le digo, pero si yo había dejado, éramos dos, mi compañero y yo salí primero y dejé los $5 en el sobre para que le entreguen al mozo. Sí, pues, pero su compañero le entregó y se pensó que mi compañero estaba dando solamente él y que yo le había dado. O sea, que todos los dos quieren que dejen propina, imagínense. Entonces yo me puse a ¿cómo es posible? Digo, eso no es una obligación. Y tuvieron que devolver mis $6. O sea, la primera que hubiera $6 era por la actitud. ¿Entienden? Bueno, entonces decía que hubo épocas en las cuales aquellos que trabajaban en modo, trabajaban por horas. Entonces trabajaban, por decirte, en la mañana en un restaurante, en la tarde en otro, y en la noche en otro. Entonces eran muy buenas épocas, en las que ganaban mucho dinero. Entonces la gente, pues, allá pues un carro le cuesta $1,500, $2,000, un carro más o menos, como se dice, usual, que acá tú puedes querer un carro de segunda mano y puedes comprar en $5,000, $6,000, allá te cuesta $1,500, $2,000 y tienes carro para rato. La mayoría hay gente que usa carro allá, ¿no? Entonces, ellos vivían bien, pues, igual se compraban su casa, se invitaban préstamos hipotecarios y les iba bien, y se han quedado bien, pero ahora no. Ahora no se puede, ahora solamente hay un jornal de 8 horas, ¿no? Y no pueden tener más de 2 trabajos, excepto que sea pues taxiar, o excepto que sea pues vender en algún negocio, pero no trabajar así, desde el punto de vista legal, no hay más de un trabajo. Muy bien, que es un poco más difícil, o sea, mucha gente que se ha venido, y así en varios lugares que habían emigrado. Muy bien, entonces, siguiendo con el tema, para que sea el trastorno de la estabilidad, no tiene que haberse presentado en ausencia de un agente externo. Tiene que haber los factores de carácter identificados. Ahora, los signos y síntomas que están presentes en el cuadro clínico son diversos. Entre ellos se menciona humor depresivo, ansiedad, preocupación excesiva, sentimientos de incapacidad para enfrentar los problemas que se presentan cotidianamente o dificultad
dificultad o incapacidad para poder planificar el futuro o para poder continuar en la situación en que se encuentran presentes, y cierto tipo de deterioro de cómo poder llevar a cabo su rutina diaria, o sea, como que se siente cierta discapacidad para poder sobrellevar los días cotidianos y poder desenvolverse dentro del contexto social en el cual se está desarrollando. Entonces, eso es lo que caracteriza al cuadro clínico de los trastornos de adaptación o reacciones institucionales o también llamados trastornos de ajuste. Y acá lo importante, como decía hace poco, ¿no?, que generalmente los signos y síntomas característicos del cuadro clínico empiezan, ¿no?, después de un mes posterior al cambio biográfico o al estresor identificado, y que la duración de los síntomas dura aproximadamente 3 a 6 meses y que rara vez pasa de los 6 meses. Eso, por favor, grábenselo. ¿Por qué? Porque en preguntas de examen va a venir cuál es la diferencia entre trastorno de adaptación, trastorno por estrés agudo y trastorno por estrés postraumático. Y la clave está en esto que les estoy diciendo. Muy bien, entonces, ahora revisemos el trastorno por estrés postraumático. Mira ahí, el trastorno por estrés postraumático aparece en los 6 meses posteriores a un hecho traumático de excepcional intensidad. Los síntomas pueden aparecer al mes, a los 2 meses, a los 3, a los 4, a los 5 o a los 6, después de haber vivido el hecho traumático intenso, excepcional. Como por ejemplo, dije, este cuadro fue descrito en personas que habían vuelto de la guerra. Entonces, como ejemplo, esto de haber experimentado estados de guerra y o haber presenciado o haber sido víctima de violencia, especialmente violencia sexual, de abuso sexual, ¿no? Entonces, y al hablar de violencia, estoy hablando de agresividad, estoy hablando de hecho bastante traumático, intenso, donde hay presencia de agresiones físicas y psicológicas, por supuesto, pero fundamentalmente también agresiones físicas, ¿no?, con violencia, con daño, ¿no?, hacia la víctima, donde el agresor no le importa el sufrimiento de la víctima, con tal de satisfacer lo que busca, su satisfacción personal, ¿no? En ese sentido, ¿no?, el hecho del evento traumático es muy intenso. Entonces la víctima puede presentar este cuadro que aparece, ¿no?, dentro de los 6 meses posteriores a la vivencia del hecho traumático. Muy bien. Para hacer este diagnóstico es indispensable la presencia del hecho traumático. Es una condición que existe el hecho traumático, así como les estoy comunicando, ¿no?, que sea violento, aparatoso, intenso. Muy bien. Ahora, para hacer este diagnóstico, en el cuadro clínico debe existir la presencia de evocaciones o representaciones del hecho o acontecimiento vivido en forma de recuerdos o imágenes durante la vigilia, o también la aparición de ensueños reiterados. Y eso, como se dice, de una manera automática, sin que lo tengas que estar tú trayendo voluntariamente, no, sino que aparecen en los momentos de vigilia o en momentos como forma de ensueños reiterados. Esto también se le conoce con el nombre de flashbacks, ¿no? Los recuerdos o las reminiscencias o evocaciones representativas del hecho traumático vivido. Ahora,
También en el cuadro clínico de este tipo de trastornos de estrés postraumático puede existir embotamiento afectivo, semejante al que vemos en los pacientes esquizofrénicos, que son casi nada expresivos, o sea, se quedan tiesos, ¿no? O sea, rígidos, ¿no? Aplanados, achatados, embotados afectivamente. No pueden expresar sus emociones, ¿no? No pueden expresar la sensación afectiva que puedan tener. Entonces pueden dar la imagen como si fuera un paciente esquizofrénico, está todo rígido. Es como que decía, por eso también el depresivo. El depresivo también a veces puede estar tan enojado, ¿no? Que a veces uno digo, tú le pones un chiste, bailas de esto y no se inmuta, o se ríe, no se inmuta para nada. Así es como aparece el comportamiento afectivo, ¿no? Y luego también en ese cuadro clínico puede haber la presencia de evitación de estímulos que podrían reavivar el recuerdo del hecho traumático. O sea, toda situación que tenga que ver con el acontecimiento traumático vivido y que se relacione, la víctima o el paciente lo evita. ¿Por qué? Porque le da el recuerdo, le hace volver a experimentar las reminiscencias o los traumas o de lo que vivió. Y eso es lo que lo angustia, lo desespera y lo deprime. Aunque parezca mentira, este hecho o este cuadro es muy frecuente en la actualidad, en nuestra sociedad. Porque ustedes saben que la violencia está arrasando en la mayoría de las partes de nuestra latitud mundial, ¿no? Entonces, existen muchas víctimas de asaltos, robos, asesinatos, violaciones, etcétera, 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 que están surgiendo de trastornos por estrés postraumático. Y lo peor de todo esto es que muchos de ellos, ¿no?, hacen el cuadro o la enfermedad de curso crónico. El cuadro clínico se torna crónico y necesita atención de por vida, porque no mejoran en corto tiempo. Salvo que se sometan a un tratamiento intenso. Existen ahora hospitales especializados en trastornos de estrés postraumático. En Sudamérica existe uno, en Buenos Aires, en Argentina. Hay un hospital exclusivamente especializado en trastornos de estrés postraumático. Luego tenemos en Europa y tenemos también en Colombia. Pero para que vean ustedes la intensidad del cuadro, y para que vean ustedes cómo esto cada vez va tomando más relevancia, y por los indicadores de violencia que digo que tenemos que estar viviendo, experimentando. Y por eso es muy importante que el doctor preventivo, cuando ustedes ya ejerzan, ustedes sean médicos, tienen que trabajar mucho en prevención, educación para la salud, mucho, porque luchar contra esto solamente hacer, como dice medicina, en el nivel 2 y 3 y descuidar el nivel primario, pues no es tan productivo en el aspecto de mejorar los estándares de salud en la población. Es mucho más importante trabajar en los primeros niveles de atención y poder hacer prevención para que todo esto deje de ir produciendo y seguir con todo lo que estamos viviendo. Bien. Entonces, ya vimos trastorno de adaptación, ahora pasamos a otra parte, ¿no? Ahora vamos a ver el F44, ¿no?, que corresponde a trastornos disociativos y también ahora se incluye trastornos compulsivos o de conversión. Ahora ambos están juntos. ¿Y por qué les digo ambos están juntos? Porque así está en la 6.10, porque antes en la 6.9, o sea, las experiencias estaban separadas. Antes era trastornos neuróticos conversivos y luego trastornos neuróticos disociativos, eran separados, ¿no? Entonces se confundía mucho lo que es el trastorno conversivo, lo que es el
para poder clasificar y poder también tratar. Entonces, miren ustedes, dentro de este cuadro, de este acápite, de este grupo de trastornos disociativos de conversión, se incluye toda esta gama de cuadros clínicos que están especificados, pero que en esencia pertenecen a este grupo de trastornos disociativos conversivos. O sea, lo que antes se decía trastornos disociativos, trastornos neuróticos conversivos, todos se juntan en uno solo. Es como que te digo, todos los carros Toyota son los autos Toyota. Muy bien. ¿Cuál? El Toyota Yaris, el Toyota Corolla, el Toyota Tag, hace dos modelos, igualitos, acá. Todos los trastornos conversivos y disociativos, ¿no? Que son todos estos, ¿no? Inversos acá. ¿No? Bueno, entre ellos tenemos acá, amnesia disociativa. Lo que acontece cuando, frente a un hecho o situación estresante, la persona, ¿no?, por la angustia que le causa, el hecho de recordar, ¿no?, la vivencia o el acontecimiento, ¿no?, su mecanismo defensivo o su propia personalidad genera que se olvide. Podría ser un mecanismo defensivo agrandado o que te digo, extendido, como se llama, si se acuerdan ustedes, dentro del mecanismo defensivo, la escisión. Es como que alguien estamos conversando y me hace acordar de algo que yo hice en algún momento y que debo avergonzarme. Pero entonces, cuando se me confronta, yo digo, ¿qué? ¿Yo? ¿Está loco? Se habrá inventado. Mi mecanismo defensivo es escindirlo, o sea, sacarlo de mi consciente. Algo así, pero de una manera mucho más grande. Entonces, cuando se usa la amnesia disociativa, o sea, yo me olvido por completo, no me acuerdo. Y no es que me haga, no es que yo esté mintiendo, sino que simplemente me olvido. ¿Por qué? Porque, entre comillas, no me conviene acordarme, ¿no? Entonces, es una reacción a lo que yo estoy haciendo, ¿no? Pero sucede así, es un tema dentro de lo que es disociación. Entonces, una amnesia disociativa, o sea, pierdo la noción del recuerdo, me olvido del hecho. ¿Por qué? Porque ese hecho me hace sufrir, porque ese hecho no me conviene en el sentido de que me puede hacer pasar mal vergüenza, me puede hacer quedar mal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo me olvido y no me acuerdo. Y por más que se me diga, no me acuerdo. Pudiera pasar el tiempo y después me puedo volver a acordar. Entonces, y eso me da más, como se dice, evidencia de que se trata de una amnesia disociativa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque me disocio y después vuelvo, ¿no?, a lo que estoy, a la orientación, a la conciencia de la realidad, y ahí me acuerdo. Muy bien. De igual manera acontece en la fuga disociativa. La fuga disociativa, como ayer he visto una fuga disociativa en la clínica en la tarde, si se hubiesen quedado uno de ustedes en la tarde hubiese visto la fuga disociativa. Bueno, yo me quedé a atender la tarde, tuve 3 casos, entre ellos una fuga disociativa. ¿Cuál es? Que 5 días antes de ponerse mal esta mujer, que ya tiene casi una semana mal, le llegan noticias por Facebook que su marido tiene otra mujer y que esta mujer está embarazada de su marido. Y esta mujer es una mujer de 39 años que tiene 4 hijos, que es su marido. Entonces, la mujer al enterarse no quiere creer, pero en el Facebook ve toda la evidencia, ve las fotos, ve cómo el marido la tiene abrazada a la otra, etcétera, 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 etcétera. Toda la evidencia. Entonces la mujer entra en crisis, no sabe qué hacer. Es una mujer totalmente dependiente del marido, ¿ya?, que no trabaja, que el marido la maltrata por ser mujer dependiente total, ¿no?, abusa prácticamente de ella, pero ella es sometida ahí mientras no sabía de esto. Cuando llega el marido, le reclama, el marido, como es lógico de suponer, y como la mayoría de machistas latinos actúan, no, mentira, eso no hace porque usted tiene envidia. Entonces ella no, son chinas,
hasta que tan intenso la pelea que ya el marido intenta pegarle, agarrarle la cafetada, ella se corta y de repente se disocia y empieza a actuar totalmente desorganizada, entre comillas, loca. Agarra, empieza a quitarse la ropa, a gritar, desesperada, por acá, por allá, a insultar, tirar las cosas, se desorganiza, ¿no? Le dura más o menos toda la tarde, luego parte de la noche, descansa, despierta. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? No, la hermana, la mamá. Cuando aparece el marido, ¡sí, desgraciado! Otra vez se disocia y otra vez empieza, ¿no?, a caminar, a ir a la calle, ¿no?, a agarrar y decir que ya no sirve, que mejor es morirse, no quiere comer, no quiere ver a sus hijos, se saca los zapatos y empieza a actuar de una manera totalmente desorganizada. Y así es como la traen a la clínica. Entonces, esto, digo, y después otra vez por tu circuito, desaparece el marido, ¿no? Se la sienta, viene la mamá, viene, le habla, todo, otra vez se conecta. Entonces, eso es fuga disociativa. ¿Ya? Ahora, ojo, escuchen. Esa fuga disociativa puede durar horas, puede durar días. Hay gente que durante su fuga disociativa ha hecho un montón de cosas, como si fuera el desdoblamiento de la personalidad. Como si tuviera dos personalidades, como se intentúa la otra personalidad. Y después vuelve a comentar y no se acuerda nada de lo que ha hecho. No se acuerda. Porque ha sido en una reacción aparatosa, en una fuga, como digo, disociativa, que le puede haber durado 1 o 2 días. Hay gente que ha sido encontrada, ¿no?, fuera de su casa, lejos. ¿No? Hay gente que ha sido encontrada, por decir, que cerca, muy en Pimentel, que estaba por tirarse al mar, cosas por el estilo, ¿no? Pero eso se trata muy bien de una fuga disociativa. Ahora, el estupor disociativo, como su nombre lo dice, estupor. Hay un acontecimiento como el que le estoy diciendo. Imaginemos, esta misma mujer, imaginémosla, pero que en vez de desorganizarse, no, ante el hecho de agarrar se queda, ¿no? Así, inmóvil, ¿no? Y después agarra y se siente. Y no se mueve, no habla, no dice nada. Es un estupor disociativo. ¿Comprendido? Trastorno de transiposición, lo que vemos a diario en la radio y en la televisión, ¿no? Jóvenes jugando en la ouija, no sé cuánto, funcionan, ustedes lo han visto en los noticieros que aparecen, ¿no? Y que aparecen que en los pueblos que se juntan, que frente al reloj, que hacen sus dibujos, que a las 12 del día va a aparecer el espíritu, que tanta noche y por acá y por allá. Todo eso que ustedes ven, pertenece a lo que son trastornos de transiposición. ¿El juego de la ballena azul también se incluye entre...? Todo lo que pasa mediante lo que es sugestionabilidad. Sí. Claro, hay que saber diferenciar que estupor depresivo, estupor negativo y catatonia. Son los diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Ya. No, fundamentalmente la historia clínica es básica. La historia clínica normalmente te va a servir de mucho. Por ejemplo, lo que tú mencionas, los antecedentes. Perfecto. Porque ¿qué pasa en el estupor disociativo? Generalmente no hay antecedentes y son reacciones aparatosas. O sea, son situaciones reactivas. En cambio, en la esquizofrenia hay toda una historia de un prodromos, de episodios previos y de que puede haber también cuadros similares en la familia, ¿no? Y aparte de eso, que el examen mental. El catatónico, tú lo ves así, rígido, y haces el examen, entonces, ¿qué es lo más característico? La pseudoflexibilitis seria. Se queda ahí. O sea, tú lo examinas, levantas la mano, se queda como un muñeco serio. Pseudoflexibilitis seria. Ese es el signo más característico de la catatonía, ¿no? Igual que más, la ecopraxia. O sea, tú haces un gesto, un movimiento, él te remeda. Es ecopraxia. ¿Qué puede haber también? Ecolalia. O sea, te imitan o te repiten lo que tú le dices, ¿no? Que son características de la catatonía.
¿Comprendido? ¿Oh? Pseudo flexibility. Luego tenemos trastornos motores disociativos. Acá miren, trastornos motores disociativos. Ejemplo, la adolescente que hace entrar a su enamorado a casa cuando el papá y la mamá no están, y que cuando el papá y la mamá están, agarra y lo mete a su cuarto, lo mete al baño. Entonces, si el papá y la mamá no se dan cuenta, pero una de esas la mamá lo chapa. Entonces la mamá lo chapa y le grita, ¿no? Y la mamá, ustedes saben que a veces se pasa de raya y les insulta y le dice cosas muy feas, ¿no? Entonces, hasta el punto que encima que le diga todas esas cosas feas delante del enamorado, peor todavía. Y al enamorado sinvergüenza, tal por cual, mantenido, no sé cuánto, puto, desgraciado, no sé cuánto, lárgate de acá. Entonces, y luego viene, le voy a decir a tu papá, vas a ver cuando yo te saque la mugre, te volveré con prostituta, como se vaya. Entonces la chica se indigna tanto que en ese momento, mamá, le agarra a la mamá, le pone la mano, lo aguanta. Pero ya la chica pues ya le agarra la mano. Y entonces, y encima todavía te estás atrevida conmigo, le voy a decir a tu papá, vas a ver, no sé cuándo, ahorita mismo lo llamo. Picucho, mira. Y la otra agarra se encierra en su cuarto y empieza a llorar. Muy bien. Llega el papá, llega a la casa, toca la puerta, abre la puertita, toca la puerta, ¿qué pasa? Déjala que duerma, mañana voy con ella. El otro día, nada. Abre la puerta, la chica se levanta, quiero hablar contigo. ¿Qué pasa? No puede mover la mano. Está paralizada, sobre todo su miembro superior derecho. ¿Cómo que? Empieza a llorar. Encima no puede hablar nada. Señala, ¿no? Empieza a llorar. Entonces el papá, ¿qué pasó? Ojo, no se hace, no está actuando, es su forma de defensa, es su reacción. Es esto. Y esto es el cuadro clínico, trastorno motor disociativo, lo que antes se llamaba trastorno conversivo o de conversión. ¿Correcto? O sea, ¿cuál es el hecho psíquico? El hecho psíquico es el conflicto con la madre. ¿Qué más? El hecho de haber querido pegarle a la madre. Y luego el miedo a que el padre le castigue. ¿Correcto? Muy bien. Entonces en su cabecita está todo el juego psicológico, ¿no? Mi mamá va a pegar, no puede ser, no. Se paraliza, se convierte en una parálisis aparentemente motora del miembro superior derecho. Se convierte, entre comillas, pero por el mismo trauma. ¿Ya? Entonces luego vienen, le hacen todos los estudios neurológicos, le hacen miografía, todo, nada. O sea, mejor dicho que no hay lesión o daño neurológico demostrable. Por lo tanto, la causa es netamente psíquica. Y al ser la causa netamente psíquica, encaja dentro de un trastorno motor disociativo, dentro de lo que sería pues la neurofisiología, o en todo caso como nosotros los psiquiatras llamamos la psicoplastía, o la psicopatoplastía, quiero decir, psicopatoplastía. Entonces, y esto es lo que está pasando en la chica, ¿correcto? Ya. Igual puede pasar que se quede ciega, que se quede muda, que se quede paralizada, que se hacia abajo, etc. Igual puede pasar. Yo les cuento pues, así anecdóticamente, ya que
me entró la fase del pollo mismo. Como ya he venido, veo una alegría. Bueno, les cuento, ¿no? Y cuando yo estaba con ustedes alumnos, en el curso de psiquiatría, mi profesor, que hasta ahora vive y que es mi mentor, digo mi mentor porque gracias a él se me aclaró la idea de ser psiquiatra, porque yo no quise ser psiquiatra, yo quise ser clínico obstetra. Pero yo primero postulé 2 veces a clínico obstetricio. Y ante la frustración de no ingresar, pues me obligué a pedir ayuda a mi profesor de psiquiatría. Y mi profesor de psiquiatría de frente agarró y me hizo así una fotografía amplia, como se dice, de mi persona y mis cualidades, y de repente me dijo, tú puedes ser un buen psiquiatra. Si yo todavía me aburré de él, me reí, le dije, no. Pero al final me dijo, ándate a hacer esto, y luego vienes y conversas conmigo. Le hice caso y gracias a él, soy lo que soy, y le agradezco. No él vive todavía, trabaja en Trujillo, ya tiene cerca de 90 años. Y entonces él era mi profesor, mi maestro. Entonces, delante del grupo que estábamos llevando psiquiatría, nos presenta a una paciente que había tenido un conflicto con sus padres, ¿no? Y que no podía caminar y no podía hablar, ¿no? Desde hace más o menos 2 semanas atrás, y que le habían traído de uno de los caseríos de arroz que hay por acá por Chepén, Guadalupe, allá en Trujillo, yo soy de Trujillo, estudié en la Universidad de Trujillo. Muy bien, estaba sentadita ahí. Entonces ahí el grupo, la chica en medio, nos contó el caso, nos prestó el caso. Entonces, bueno, solo con psicoterapia, etc. Muy bien, María, jóvenes, nosotros te queremos ayudar. Sabemos que tú has tenido dificultades, problemas, y que ahorita no puedes caminar ni nada, no puedes hablar. Pero bien, nosotros te vamos a ayudar, todos queremos que te mejores. ¿Qué dice el muchacho? Sí, María, queremos que te mejores, María, tienes que salir adelante. Psicoterapia, ya no se viene a hacer nada, ¿correcto? Muy bien, pues decía que el profesor. A ver, María, te voy a coger de tus manitos, te vas a parar, no te asustes que no te vas a caer, yo te voy a coger. Temblaba la chica toda dramática, toda ella. Entonces así se paró. Muy bien, ahora María, junto con todos nosotros, vas a hacer lo que nosotros hacemos. A ver, abre las manos y vas a inspirarnos. Y todos nosotros, así María, todos también hacíamos, todos nosotros hacíamos el juego. Muy bien, ahora para arriba, así. Muy bien, ahora hacia abajo botando el aire. Así, ya otra vez. Primero la María, pues no quería hacer así. Pues al final, 1, ya 2, muy bien, no hablaba. Ahora María, sigue. A ver. Y todos nosotros. Todo el grupo. Ya. Muy bien, María, lo estás haciendo bien. Muy bien, María, lo estás haciendo bien. Todo el grupo. En una de esas, así, así, ya. Hasta que seguía el juego y la María cada vez misma acá, pero hacía chévere. Hasta que en una de esas ruido, la María, muy bien, María, mamá. Y la María, así. Entonces nosotros le decimos, pase señora. Mamá, y se agarraron, se abrazaron. ¿Me entienden? Ojo, eso también lo puede hacer el brujo. Y lo van a hacer el brujo. Y el brujo sin saber psiquiatría, sin haber estudiado, sin haber formado psicoterapia. Así es. Pero por intuición, por sugestión, viveza criolla. Pero lo hacen. Eso es parte de lo que se llama psicoterapia. ¿Me entiendes? Y la diferencia es que nosotros en psiquiatría todo lo tenemos registrado, todo lo tenemos publicado, y son patrones de actitudes y, como se dice, pasos que se siguen en cuadros o situaciones como las que estoy comentando. Entonces, ese es un caso, por ejemplo, de trastorno compulsivo disociativo. Ahora, y vuelvo a decir, la María no se hacía. La María no estaba, como se dice, actuando 100%. Claro que le ponía un componente dramático, como de por sí se dice que este tipo de cuadros más es en gente crónica dramática, ¿no?
Pero, de hecho, la María tenía su problema. Pero con la sugestión, la presión del grupo, la ayuda que le dimos en Metagol, la María resolvió su problema. Y miren, recalco, el grupo hace casi igual. Muchos de ustedes nos han hecho camino a las sesiones de curaterismo. Yo he ido varias veces. Y he ido justo con mi profesor cuando era alumno, porque a mi profesor le gustaba trabajar con los curanderos. Entonces hemos ido y trabajamos con los curanderos en este tipo de cosas y todo eso. Y es fácil porque la sugestionabilidad acarrea a que las personas crean y tengan confianza y luego resuelvan sus conflictos. Entonces, aquí hasta es posible también observar esto, convulsiones disociativas. Ustedes acaban de llevar neurología. Ustedes han visto los tipos de convulsiones que existen. Y ustedes ya deben saber cuándo verdaderamente son convulsiones crónicas generalizadas, cuándo son convulsiones o crisis parciales complejas, cuándo son convulsiones parciales secundariamente generalizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes deben saber todas esas cosas. ¿Y cuándo son convulsiones disociativas? ¿Por qué? Porque si no saben, les van a engañar. Y ustedes van a ir a la emergencia y se van a encontrar con una paciente así, y ustedes, ya se pagan, a mí ya se pagan, o Epamín. ¿Entienden? Ahora, ¿qué es lo más importante? Ojo, a veces hasta llegan a la emergencia con mordedura de lengua. Entonces ustedes, mordedura de lengua, ya, sí, convulsiones. Pero así sucede. Y vuelvo a decir, y a veces podemos cometer el error. Había pues, colegas, yo tengo ya 30 años en el Hospital de Mercedes, y había algunos colegas que a veces eran pues un tanto, que te digo, displicentes, no tan respetuosos del paciente. Entonces a veces no faltaba, pues ya no está, a veces, ya, carajo, no, estoy haciendo perder el tiempo, echando que mierda, pones una semana, hace punto. Peor. No se trata de el paciente escucha todo, el paciente puede estar ahí, o está cerrado, está escuchando todo, se da cuenta de todo. Yo me acuerdo mucho de una paciente así, ya un colega dice, sí, ponle su mano, muy bien. La paciente le pasó todo. A la hora que ya estuvo de alta, salía con su papá, salía así. La paciente estaba ahí en la puerta. ¿Ya se va, señor? Sí, ya me voy. Gracias, doctor. La paciente le mira con una cara y ¡fua! Se cachetado al colega. ¿Sí? Entonces sucede. Por eso, ojo, todo paciente merece respeto. ¿Ya? Y como vuelvo a decir, esto no es actuación, es parte del cuadro. Gente que sufre, gente que tiene problemas, gente que tiene conflictos internos. Entonces, las convulsiones disociativas son convulsiones que aparentemente nos pueden mostrar como si fueran una convulsión de causa orgánica, pero son convulsiones netamente de causa psíquica o pseudoconvulsiones. ¿Ya? Y lo más importante ahí, como decía, es que la paciente no pierde el conocimiento. Se puede disociar, sí, pero no pierde el conocimiento. ¿Ya? O sea, no hay pérdida de conciencia. Y también nos puede confundir. ¿Ustedes han visto estados postgitales prolongados cuando le corresponde en neurología? ¿Ninguno ha visto sus prácticas? ¿Nada? No han visto. No, o sea, me refiero a pacientes que han convulsionado y que después de convulsionar quedan en estado postictal, o sea, postconvulsión, pero quedan todos ellos. Agarran, se levantan, buscan sus zapatos, buscan su medio, no saben, y se ponen de repente uno a un lado, otro a otro lado, y se pierde, se confunde, están en ese estado postictal. ¿No han visto eso? No. Bueno, son estados post-convulsión, ¿sí? Que a veces duran más de lo que deben durar. Entonces, eso puede a veces semejar las convulsiones disociativas, que después de convulsionar, entre comillas, las convulsiones disociativas, el paciente no se acuerda de nada. Mamá, ¿dónde estoy?
Pero si tú ahí ya lo escuchas y ves el componente dramático que empieza a hablar como bebita o bebito, regresiona y empiezan a comportarse con un comportamiento infantil, o sea, regresiona. ¿Ya? Entonces ahí ya entonces pensar más en convulsiones disociativas, de problemas físicos. Muy bien. También puede haber anestesia y pérdidas sensoriales disociativas, muy parecido a las conversiones de trastorno motor disociativo. O sea, no siento nada en mi brazo, no siento nada. Le hinca, no siento. ¿No? Le pasa la plumita, no siento. ¿Me entiendes? O sea, pérdida de la sensibilidad, pero no de base orgánica, sino de base psíquica, por problemas psíquicos o conflicto psíquico. ¿Ya? O sea, puede asemejar un cuadro neurológico, pero tú lo ves, lo examinas y luego sacas conclusiones después de tu examen, de tu estudio, que no hay daño neurológico demostrable. O sea, no hay compromiso de par craneal, no hay ningún signo que te pueda hacer sospechar que va a tener alguna lesión neurológica o algún compromiso motor, ¿no? La motoneurona está intacta, etc. Entonces, todo esto también es parte de los cuadros psíquicos en este campo. Y luego, por último, puede haber esto, trastorno disociativo conversivo mixto, lo que decía acá, ¿no? Mixto. O sea que no solamente aparece una cosa, sino otra, ambas. ¿No? O sea, además de desmayarse, se despierta del desmayo, ¿no? Pero se despierta que no puede mover el brazo, que no puede mirar bien, que ha perdido la audición, que no puede hablar. Entonces ya eso es mixto. ¿Comprendido? Bien. Muy bien, y los dos ya son inespecíficos. ¿Sí? ¿Cómo? No, sobre un ejemplo que hizo por libros que jugaba la abuelita o así. Ya, son cuadros de sugestionabilidad, de impacto, digamos, de fanatismo que acontece en pacientes con personalidades de corte dramático o también esquizotípicas, que ellos están convencidos que, por ejemplo, va a hacer lo que dice el aspecto de que se va a aparecer el espíritu, les va a hablar, ¿no? o al momento de que están haciendo el conjuro, van a tener una respuesta, ¿sí? Y luego algunos sienten como que están poseídos por el demonio, que el espíritu va a entrar en ellos. Entonces ellos están convencidos de eso, pero simplemente ellos, digamos, es una alteración que ellos mismos la provocan. Es lo que se conoce como una pseudohisteria o pseudoconversión. Es como, por ejemplo, el caso de que, pseudoalucinación o pseudoconversión o histeria. ¿Ya? Lo que, por ejemplo, una joven que está sentada, como te digo, triste, ¿no? Por alguna razón de que ha tenido algo frustrante, ¿no? Y en eso, ¿no? Empieza a levantar la cabeza, mira a su alrededor y ve que su abuelita se le aparece, su abuelita que está muerta, ¿ya? Entonces empieza a llorar y empieza a hablar con su abuelita y le dice: abuelita, ven, ayúdame, nadie me quiere, tú solamente eres la que ves por mí, ¿no? Y entonces empieza a conversar con su abuelita, ¿me entiendes? Entonces los que están afuera dicen que está alucinando, ¿sí? Está alucinando, o sea, perdió la razón. Lo que pasa es que ella estaba tan triste, tan adelante de atención y de afecto, que subconscientemente invoca o desea que alguien venga y esté con ella. Entonces, inconscientemente, por ahí aparece el recuerdo de la abuela. Aparece el recuerdo de la abuela y se vivencia en una pseudo alucinación, entonces en una imagen que, debido a su estado de trance, ¿no? Se disocia y empieza a ver a la abuela. Y empieza a sentir que la abuela está ahí. Y empieza a hablar con la abuela. ¿Me comprendes? Y eso no es un estado de locura. Es un estado, como te digo, de pseudo-alucinación, un estado de trance o un estado de disociación. Algo así es en los estados de trance y de posesión. Entonces, es tanta la intensidad
que se vive en ese momento y tanta la sugestionalidad a veces del grupo que en ese momento todos piensan que están poseídos y empiezan a actuar como si estuviesen poseídos. ¿Ya? Y eso es lo que a veces también se ve en lo que es la presión del grupo. Lo que acontece, miren, por ejemplo, ¿ustedes han visto los pastores que hacen milagros? ¿Ya? Algo así, ¿no? Que el pastor agarra y empieza a ¡Satanás! ¡Sale aquí, Satanás! ¡Por el poder de Dios! ¡Te lo digo que veo! No sé cuánto. Escucha, y toda la gente pues ahí. Y después ¡alabado sea Dios! Y toda la gente ¡alabado sea Dios! ¡Alabado! Y tú ¿alguien ha ido a alguna sesión de los ángeles? Que cuando empezaban a sonar las alitas y aparecían los ángeles y curaban los ángeles. Acá en Chiclayo, nadie ha ido, nadie. ¿Ha escuchado hablar de eso? Ya, pues eso cosas producto de eso. ¿Me comprenden? Y sonaban así. Pero qué sonido. ¿Perdón? Harán los sonidos. Dentro de el eje 45 nos toca ahora hablar de los trastornos somatomórficos. Hemos pasado de los trastornos conversión vegetativo, ahora vamos a hablar de los trastornos somatomórficos. Como su nombre lo dice, somatomórfico, o sea que tiene que tener la forma de más o menos del cuerpo, que tiene que comprometerse con el cuerpo, ¿no? Muy bien, entonces dentro de eso se incluyen toda esta serie de desórdenes dentro del eje 45. Y en esta serie de trastornos somatomórficos tenemos los trastornos de somatización, trastorno somatomórfico diferenciado, la hipocondría, también llamado trastorno hipocondriaco, disfunción vegetativa somatomorfa, trastorno de dolor persistente o somatomorfo persistente, otro trastorno somatomórfico. Muy bien, de estos es muy común, pero casi no se diagnostican los trastornos somatomórficos. Entonces, acá justo es la diferenciación. Miren, cuando viene un paciente a la consulta, ¿qué tiene, señora? Me duele la cabeza, doctor, mucho en la cabeza, o dolor de pecho, dolor torácico, ¿no? o dolor de espalda, de cintura, tengo debilidad. Entonces nosotros ya en clase hemos escuchado, ¿no? Síntomas físicos o molestias físicas más frecuentes en trastorno de ansiedad o trastorno depresivo. Entonces, si el paciente viene con esas molestias, tenemos que buscar la probabilidad de que tenga un cuadro depresivo o ansioso, porque puede ser que sus molestias sean netamente físicas, pero que no se debe manifestar el cuadro clínico psíquico que está teniendo. Por eso es importante que en la historia clínica, como les decía, en la anamnesis principalmente, uno tiene que buscar los factores etiológicos, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cómo es que acontece? ¿Cómo se forma ese síntoma o esa manifestación? Entonces, si nosotros lo vemos netamente como médicos y empezamos a analizar los síntomas y no le encontramos correlación clínica, ¿no? Al dolor de cabeza, al dolor torácico, ¿no? Al dolor de cintura y todas las molestias físicas que nos dicen, le pedimos análisis, le pedimos exámenes complementarios, resonancia, tomografía, etcétera. Nada, todo dentro de lo normal. ¿Qué hacemos a veces? Cometemos el error y usted no tiene nada. ¿En verdad el paciente no tiene nada? Va en busca de ayuda, se siente mal. ¿Cómo le podemos decir que usted no tiene nada? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hacen cuando el paciente insiste y les dice que le duele, pues, que siente lo que siente? ¿Qué harían ustedes? ¿Ah? No tiene nada, vaya al psiquiatra. El doctor, pero yo no estoy loco. Pero no puede ser mejor.
Pero depende, pues, depende, ¿no? Si tú ves que el paciente está con un nivel de ansiedad corregible, manejable, pues eso está placebo, siempre y cuando tenga altos niveles de sugestionabilidad, como decía. O sea, tú evalúas más o menos su personalidad, pero si no es así, si el paciente sufre o tú en la historia descubres que es una persona que tiene conflictos en su casa, en su trabajo, en sus estudios, qué sé yo, pues tienes que tratar el fondo. ¿Cuáles son los factores que están condicionando el cuadro? Por eso te digo que la historia clínica tiene que ser completa. Tienes que evaluar más o menos qué cosa es lo que está pasando en un paciente que está generando ese tipo de respuesta, ¿no? Entonces, mira, al final tú revisas, ¿no?, todos los exámenes hematológicos, de orina, por imágenes, todo normal, muy bien. Entonces, ¿qué tiene? Tiene síntomas físicos aislados que no se correlacionan como para constituir una entidad clínica nosológica conocida. Entonces, no le puedo diagnosticar y darle un tratamiento definitivo. ¿Por qué? Porque no estoy seguro de que tenía un cuadro clínico, pues así, bastante fehaciente. Entonces, ¿qué estaríamos tratando? Probablemente un trastorno de somatización, ¿no? O probablemente un cuadro ansioso o depresivo, ¿no?, con síntomas físicos, que como hemos visto. Entonces tengo que indagar, ver. Les cuento que hay escalas de evaluación para ansiedad y para depresión. Las escalas más conocidas son las escalas de Hamilton, ¿no?, las escalas de Montgomery. Muy bien, la más usada es la de Hamilton, el test de Hamilton, ¿no? Entonces, el test de Hamilton son 17 preguntas para marcar, ¿no?, y poder determinar si hay una depresión, o si no, bueno, si no cuento con esas escalas, por lo menos una pequeña escala de determinación de síntomas principales, que es el mini-mental que se utiliza en los centros de atención primaria, ¿no?, para detectar, como se dice, los cuadros clínicos psiquiátricos más comunes: ansiedad, depresión, epilepsia, alcoholismo. Pues muy bien, de acuerdo a eso yo puedo aplicar acá, ¿no?, o lo que se llama también de signos, síntomas abreviados. Muy bien, entonces de acuerdo a eso yo puedo decir, ¿no?, probablemente tenga ansiedad, probablemente tenga depresión, o si no, bueno, no, es un trastorno de somatización. Bien, ahora, ¿cómo diferenciar? Mira, trastorno de somatización cuando hay síntomas aislados, o sea, cefalea, dolor lumbar, dolor torácico, ¿no? O sea, síntomas. Y el paciente habla de sus molestias, habla de sus dolores, o de repente dificultades gastrointestinales, o respiratorias, qué sé yo, pero habla de sus síntomas, ¿correcto? Sin mencionar ninguna otra cosa específica. Muy bien. Cuando es, ahora, ojo, eso no es trastorno conversivo. Muchas veces algunos colegas cometen el error de que aíslan un síntoma o dos, ¿no?, cefalea o dolor torácico, y le ponen trastorno conversivo. Entonces, no confundir. Ya les explicaba hace un momento que el trastorno conversivo es único y exclusivamente cuando hay un compromiso motor sin causa orgánica demostrable. ¿Sí? Cuando hay pérdida de la función motora, pero recuperable. ¿Por qué? Porque no hay causa orgánica demostrable. ¿Correcto? Ese es un trastorno conversivo. Bien, muy bien. Entonces, una cefalea, ¿no?, un dolor torácico, un dolor lumbar, no puede ser un síntoma conversivo, no puede ser un trastorno conversivo. ¿Me entiendes? Muy bien, muy bien. Y tampoco puede ser que hipocondría, o sea, trastorno hipocondriaco, diagnóstico, mal diagnosticado. ¿Por qué? ¿Cuándo es hipocondría? ¿Cuándo? A ver. ¿Cuándo vendría a ser hipocondría? A ver, habla. Podría ser cuando hay a menudo un componente distinto. Puede ser que se encuentra en un componente distinto. Bueno, pero no tanto.
Los tipos de personalidad están expuestos a tener signos, síntomas psiquiátricos. Unos pueden demostrarlo con más intensidad que otros, especialmente los dramáticos. Pero la hipocondría en sí tiene sus características peculiares, ¿no? Y que lo vamos a explicar. ¿Alguno conoce? ¿Alguien sabe cómo diferenciar a un hipocondríaco? No, muy bien, mire, yo le doy el ejemplo, ¿ya? Un hipocondríaco es cuando viene, doctora, vengo para que me examine, y he ido por el doctor Julián, he ido por el doctor Sánchez, el doctor Narciso, pero no me encuentran mi enfermedad, doctora. Creo que a los doctores les falta más educación, les falta entrenarse, están desfasados. Creo que desde que terminaron la facultad no han ido a ningún curso ni congreso, pero me han dicho que usted sí conoce bastante, y yo vengo, doctor, porque mire, yo tengo ya varios años enfermo y quiero que usted me someta a los más altos estudios actuales modernos, ¿no? Que de repente me pida usted una ecocardiografía 3 o 4 dimensional, ¿no? Del corazón, y que porque mis molestias son de que yo tengo reflejado un soplo los sistólicos 2/4 en el foco aórtico, y probablemente, doctor, tenga una cardiopatía isquémica que ya me viene desde muchos años atrás y no ha sido detectada a tiempo. Entonces, doctor, usted con toda la habilidad que tiene, y supongo que usted reconocerá a muchos cardiólogos famosos como el doctor Jaime, como el doctor Barna, que hizo trasplantes y todas estas cosas, entonces usted sabe lo que va a tener yo, ¿no? Pero sí, doctor, espero que su tratamiento no me vaya a recetar usted digitario, ni me vaya a usted a recetar de otro tipo de... ¿Entiende? ¿Comprende? ¿Sí? ¿Comprende o no? Sí. Muy bien, ese es un hipocondríaco. ¿Comprendieron? Muy bien, nunca se olviden. Ese es un hipocondríaco. ¿Ya? Luego, ya tenemos la disfunción vegetativa somatomorfa, que es lo que conocen muchas veces el colon irritable, o sea, ese paciente es ansioso, que ante menor situación de tensión ahora se le suelta el estómago, ¿no? Y que cada cierto tiempo están así como que, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Empiezan, uy, de repente tengo sida, ya, se van, No es hipocondriaco, ¿eh? Ese no es hipocondriaco. Está pensando que tiene sida. ¿Por qué? Tiene miedo a tener sida. Es un paciente ansioso, se adelanta a los hechos. Pues diferenciación, pues tenga mucho cuidado, ¿ya? Y se va, doctor, pero no le dice que tengo sida, no, doctor, tengo diarrea, preocupado el hombre, ¿ya? Entonces le hace el estudio, todo, no pasa nada, no, pero todo no se me calma la diarrea, no, tome esto, todo, nada. Bueno, sí. Una vez cuando una paciente, por ejemplo, si decía velocidad, ella ya tenía justamente Así era, ¿qué tenía? detectaba algo, supuestamente ella se Ya, es una paciente sugestionable que está dentro del cuadro de ansiedad. Claro, no es hipocondríaco, no, sino que como que asume todas las enfermedades. Como por ejemplo, escucha que la comadre está como en iglesia, entonces él se asusta, ¿no? Yo no puedo ver a alguien que le dé un ataque, porque me pongo mal, me desespera. Y de repente yo me va a dar, el hecho que yo quiero hacer con la comadre que tiene iglesia, y de repente yo tenemos que resultar con la iglesia. Se asusta, para tensa, ansiosa, desesperada. El miedo a tener eso la hace que esté así. Entonces es una persona ansiosa. Se adelanta a los hechos. ¿Verdad? Bien. Ahora, y luego el trastorno de dolor somatosomorfo persistente. Ese es el trastorno de dolor crónico, ¿no? Pero donde no existe, como se dice, componente físico, más que nada es un componente de tipo psíquico, ¿no? Entonces acá congregan terapeutas del dolor, ¿no? Anestesiólogos, ¿no? Psiquiatras, psicólogos, internistas, ¿no? Cirujanos, para tratar el dolor. A veces también en oncología se maneja bastante sobre la terapia del dolor. Entonces,
hay veces cuadros de dolor somatomorfo persistente sin haber daño orgánico demostrable. Y eso es lo que se llama como dolor somatomorfo. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, esto de acá son otros trastornos neurológicos ya casi no muy tratables en la actualidad, sino que constituían cuadros comunes muchos años atrás, cuando había las 6, 9, 6 y 8, como digo, y que se hablaba de neurastenia, ¿no?, de personalización de realización y otros trastornos neurológicos. Pero miren, simplemente para comentarles, ¿no?, neurastenia se refería a un tema de donde existe una debilidad generalizada, ¿no?, una debilidad generalizada, ¿no?, de agotamiento físico sin haber realizado mayor esfuerzo, pero que como que le desgastaba el cerebro y el cuerpo, según el paciente que estaba sintiendo, y que por lo tanto pues casi no tenía esa disposición para la acción. Entonces el paciente andaba todo, ¿no?, y aparte eso con un carácter irritable, ¿no?, que si alguien decía algo reaccionaba inmediatamente, ¿no?, en defensa de lo que estaban contando. Por eso a veces ustedes habrán escuchado el término, oye, tú eres neurasténico, ¿no? Neurasténica, como que estaban todos débiles, no todos pachuchones, ¿no?, y no hay ganas de hacer las cosas. Y ahora, como ejemplo, les digo que yo en todos los 30 años que tuve, o que tengo, los que están en Mercedes, un solo caso de neurastenia he visto, que se trata de un paciente procedente de uno de los distritos aledaños de acá de Chiclayo, un señor de unos 46 años de edad, soltero, ¿no?, que vive con su mamá y su papá, que el hombre, digamos, se levanta, come, va al baño, duerme y más otras cosas. No trabaja, no hace ningún tipo de acción ni nada. ¿Por qué? Porque se siente débil, cansado, ¿no?, y no tiene acción para nada, no sé cuánta cosa. Entonces, a manera de anécdota, ¿no?, muchas vecinas, amigas de su época, ¿no?, han tratado de abordarlo para seducirlo y compartir con él, pero él siempre alejándose, ¿no? Porque dice que no puede estar con ninguna de ellas, porque si tiene alguna actividad sexual con ellas se desgastaría totalmente y quedaría totalmente tendido y no podría volver a recuperarse, ¿no? Entonces ese era su argumento. Entonces, ¿qué pasa? Su mamá y toda su familia casi toda la semana tienen que estar brindándole su caldito de gallina negra bien curtido para que se levante y tenga fuerza, ¿no?, darle sus ponches, ¿no?, y todo bien atendido y bien comido para que se mantenga ahí en el forma y pueda siquiera hacer alguna actividad. Pero en cualquier caso, el paciente no hace nada. Eso no es chochera, doctor. ¿Cómo? Chochera. ¿Chochera? Claro. Bueno, ese es un tipo de cuadro. Ahora, ojo, hay un cuadro similar, ¿no?, parecido al que les estoy comentando, pero que tiene que ver con esquizofrenia, que se llama esquizofrenia simple, ¿no? Dentro de todas las formas de esquizofrenia existe la esquizofrenia simple, que se caracteriza por compromiso de la voluntad, ¿no?, o sea, de la acción, y que no hay alteración del pensamiento. Simplemente el paciente no ata ni desata y no hace nada, y vive totalmente dependiente de su familia. A eso se conoce como esquizofrenia simple. Muy bien. Entonces, con esto terminamos la presentación de los cuadros que tienen que ver con trastornos de ansiedad. Ahora que ya sabemos los cuadros, ya sabemos cómo es, vamos a ver cómo los tratamos, cuál es el tratamiento que vamos a hacer. La historia clínica, ¿ya? Entonces, tenemos que nosotros hacer una buena evaluación diagnóstica, ¿no? Y dentro de los criterios
principios o recomendaciones básicas importantes, ¿no? Es que tenemos que, como médicos, no se olviden que vamos a recalcar, nosotros, ¿no? Les hablo hacia mi grupo, hacia mi UTI, y le digo, nosotros somos médicos, no somos psicólogos, sin desmerecerlos, sin desprestigiarlos, sin minimizarlos. Hay que hacerlo respetar, somos médicos. Y como médicos tenemos que pensar en actuar como médicos. Eso es lo principal, lo fundamental. Porque la vida de un paciente depende de nosotros. Y nosotros tenemos que luchar para devolver esa salud quebrantada y poder garantizar que el paciente pueda vivir unos años, un tiempo más. Porque somos nosotros los encargados, nosotros los responsables de poder restituir eso que viene siendo afectado. En ese sentido, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer al hacer una evaluación diagnóstica es descartar todo tipo de probable causa orgánica que pueda existir frente al cuadro clínico que tenemos al frente. Y ante los cuadros de ansiedad, tenemos que nosotros descartar la posibilidad de que tenga una enfermedad física, de que tenga algún antecedente de uso o abuso de sustancias tóxicas que podrían estar produciendo el cuadro de ansiedad. De igual manera, también descartar la presencia de abstinencia de sustancias psicoactivas, que como ya hemos visto en el desarrollo de la clase, puede también producir el cuadro de ansiedad. Descartar nosotros también la posibilidad de que ese cuadro de ansiedad pertenezca a otra entidad psiquiátrica, a otra enfermedad psiquiátrica asociada, ¿no? Porque hemos visto que existen ese tipo de cuadros que forman parte de otro trastorno o de otro psiquiátrico, ¿no? Y luego saber y conocer los criterios diagnósticos de clasificación. En este caso, la 6 y 10, ¿no? Que es la que está vigente. Muy bien. Pero además de todo ello, no dejar de lado el considerar los antecedentes personales y familiares que reflejen la patología de este tipo de cuadro de ansiedad. Los antecedentes de tratamientos recibidos y la respuesta al tratamiento recibido. Miren ustedes qué importante es, porque en base a eso vamos a tener nosotros probabilidades de afronto, probabilidades de tratamiento. Si nosotros tenemos datos de tratamientos recibidos tanto por el paciente como por la familia y por respuesta terapéutica eficiente o productiva o como se dice, efectiva o eficaz, entonces nosotros tenemos ya una probabilidad que nos puede ayudar a iniciar el tratamiento con ese antecedente que encontramos. ¿Sí? Dentro de lo que es el tratamiento, existen fundamentalmente dos tipos de tratamientos: el farmacológico y el psicoterapéutico. Lo importante y mejor pronóstico es asociar ambos tratamientos, tanto el farmacológico como el psicoterapéutico. Eso da mejor resultado. Veamos en primera instancia el tratamiento psicofarmacológico. Para poder iniciar el tratamiento psicofarmacológico, primero tenemos que verificar el diagnóstico. Si estaremos diciendo que lo que estamos haciendo es correcto. Segundo, ojo, no olvidar, grábenselo. Empezar por prescribir la dosis más baja efectiva durante el menor tiempo posible. Esto es lo importante antes de los trastornos. Repito, prescribir la dosis más baja efectiva durante el menor tiempo posible. No se olviden y no me tengan a los pacientes con diazepam toda su vida o con alprazolam. ¿Sí? Por favor. Muy bien, seguimos. Evitar el efecto acumulativo del psicofármaco. ¿A qué se refiere con el tratamiento? Bien, la mayoría de las benzodiazepinas tienen lo que se conoce como metabolitos activos. Mientras más metabolitos activos, más efecto acumulativo.
Entonces, más tiempo va a durar ese efecto en el organismo de los seres humanos. Por ejemplo, el error que vemos a diario, ¿no? Muy común en la consulta externa de los grandes hospitales generales, ¿no? Y en algunos otros. Pacientes geriátricos, ¿no? Ansiolíticos. Doctor, estoy muy nervioso. Ya, señor, todo eso no puedo dormir en la noche. Soy diazepam. Muy bien, toda la noche soy diazepam. Muy bien, pasa un mes, 2 meses, ¿no? Y el paciente llega a la consulta y llega así. ¿Qué está pasando? Acumulación de metabolitos. ¿Ah? Efecto adverso. Efecto acumulativo. El diazepam es una benzodiazepina que tiene mayor cantidad de metabolitos activos que cualquier otro. Entonces su tiempo de efectividad es mucho más grande, se acumula. Entonces, ¿qué está pasando con este paciente? Está produciendo bradycardia, está produciendo ataxia por el efecto acumulativo del diazepam. Por eso es que en pacientes geriátricos no utilizan diazepam ni alprazolam. ¿Qué se debe utilizar? Uno que tenga menos metabolitos activos, no tenga casi metabolitos activos. ¿Cuál se recomienda? El lorazepam. Lorazepam, ¿ya? Bien. Ahora, cuando tengamos que retirar la medicación, después del tiempo de tratamiento indicado, ¿ya? Que generalmente dependiendo de la intensidad de los síntomas y el cuadro clínico, podemos programar nosotros 15, 30 días, ¿no? 60 días como máximo. Y luego, al retirar, tenemos que retirar la medicación, pero de una manera progresiva, paulatina, decreciente. Nunca retirar la medicación de forma brusca. ¿Por qué? Porque ahí sí podemos producir nosotros reacciones o respuestas muy intensas por supresión brusca. ¿Sí? Entonces es importante que al retirar el tratamiento tengamos que hacerlo paulatinamente. Muy bien. Ojo, pregunta de examen. No utilizar tratamiento psicofarmacológico en pacientes gestantes. Todos los benzodiazepínicos son terapéuticos. De hecho, ningún fármaco debe utilizarse durante el primer trimestre del embarazo. Utilizar con precaución los medicamentos psicofarmacológicos en personas que por su ocupación requieren un buen nivel de vigilia. Por ejemplo, pacientes que trabajan de noche, pacientes que manejan vehículos, o pacientes que tienen trabajo de vigilancia, etcétera, etcétera, o que manejan Maquinaria pesada. algún otro tipo de aparato. Muy bien. Cirujanos, sí. Lo que les decía, se recomienda emplear una benzodiazepina de acción corta en personas de edad avanzada. Preferible que no cuente con metabolitos intermedios activos. En este caso les puse como ejemplo el lorazepam, cuyo nombre comercial es Ativan. O sea, Ativan viene en comprimidos de 1 y 2 miligramos. Es importante informar al paciente y a la familia de los posibles efectos secundarios de los psicofármacos. Ellos deben conocer, ¿no? Para que estén al tanto de la probabilidad de respuesta que pueda existir. Bien. Ahora, la psicoterapia, o sea, otro tratamiento. Aquí depende del terapeuta para que vea qué escuela o qué
técnicas va a utilizar en el manejo del tratamiento psicoterapéutico adscrito a la farmacoterapia. Entonces, entre las escuelas psicoterapéuticas que más se utilizan tenemos la psicoeducación, la psicoterapia de apoyo, la psicoterapia cognitivo-conductual y otras. Simplemente para revisar y poder luego culminar que el manejo, empleo de las benzodiazepinas implica algunas ventajas que es bueno que la conozcan y algunas recomendaciones. Las ventajas de las benzodiazepinas es que podemos utilizarlas ya que existe un conocimiento amplio de ellas. Tienen, digamos, la forma de que podemos conocer rápido cómo es su acción farmacológica, cuenta con amplia estabilidad clínica, tiene un moderado potencial adictivo y sus efectos colaterales son escasos, pero es importante, como en el caso de CEPAC, que ustedes lo conocen. Les decía de que hay mucho temor en los pacientes ansiosos al uso de las benzodiazepínicas. Se ha constituido ya como un mito el hecho de que el paciente dice: me van a dar tranquilizantes, me van a dar usted laxantes, son drogas, me voy a volver adicto. Entonces, a veces no lo quieren tomar, no lo quieren usar. Entonces, hay que explicar al paciente de que la adicción se produce en determinadas circunstancias y que la dosis hay que tratar de manejarla de una forma racional para no llegar a efectos adictivos. Ahora, generalmente la adicción que más se produce es la adicción psicológica, psíquica, más que la física. Es importante recomendar que en el manejo de los benzodiazepínicos tenemos que prevenir la acción farmacológica exagerada, o sea, no utilizar más de una dosis de precaución, ¿no? Y por ejemplo, cuando utilizamos el diazepam, recordar que el diazepam tiene muchos metabolitos activos intermedios que pueden tener efecto acumulativo y que puede llevar hasta el paro respiratorio, ¿no? Entonces, luego también recordar que hay otros benzodiazepínicos con similares acciones y que tenemos que tener cuidado en el uso de este tipo de fármacos, ¿no? Y que también existen lo que se conocen como respuestas o efectos paradójicos, que a veces podemos utilizar los benzodiazepínicos para controlar ansiedad, pero podemos producir, ¿no?, una respuesta contraria totalmente. O sea, que en vez de calmar o tranquilizar, podemos producir mucha más ansiedad de manera aparatosa. Entonces, eso también hay que considerarlo. Luego, se puede llegar también por el uso o abuso de benzodiazepinos, podemos llegar a producir incoordinación motora, ¿no?, síntomas de abstinencia, toxicidad, especialmente de la penicilina, primer trimestre de embarazo, y también tener mucha precaución el uso de este tipo de fármacos en pacientes con hepatopatías, con nefropatías y con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Y evitar que el paciente se automedique, porque hay mucha tendencia a que especialmente las personas del sexo femenino tiendan a autoprescribirse benzodiazepinas. Y ojo, el uso de las benzodiazepinas está totalmente vigilada, controlada. ¿Se acuerdan ustedes la presencia de las famosas peperas, ¿no?, que abusan, ¿no?, que utilizan este tipo de fármacos para sus fechorías? Entonces, ya han habido muchas muertes reportadas por el uso de benzodiazepinas. Lo que pasa es que las benzodiazepinas y o antidepresivos utilizados con alcohol potencian su efecto y pueden producir la muerte. Bueno, me acabo. Ustedes digan que prefieren. Bueno, de cabo. Se puede utilizar antidepresivos y antipsicóticos a dosis bajas como tratamiento coadyuvante de los trastornos de ansiedad.
Pregunta de examen. ¿Ya? O sea, además de los ansiolíticos y de los psicoterapias, se puede también utilizar en el tratamiento farmacológico antidepresivos y antipsicóticos a dosis bajas, ¿ya? Para el manejo y control de la ansiedad. Bueno, ahí la señorita que me hizo la pregunta, el tratamiento del trastorno por efecto traumático. Lo que pasa es que en el trastorno por efecto traumático puede haber, ¿no? Depende. Necesidad de terapia de electroshock, ¿no? Puede haber utilizar beta-bloqueadores, cuando hay alteraciones del sueño, hipnóticos, cuando hay ansiedad, somatización, ansiolíticos, cuando hay presencia de trastorno del humor, hay que usar antidepresivos, cuando hay reminiscencias, antidepresivos, cuando hay impulsividad y agresividad, se recomienda el uso anticonvulsivante. ¿Cuándo derivar al psiquiatra? Hay las recomendaciones, o sea, cuando ustedes ya vean de que el caso, digamos, se le escapa de las manos, no lo puede manejar, derivar al psiquiatra en las siguientes condiciones. Cuando exista trastorno de ansiedad grave con serias perturbaciones del funcionamiento psicosocial. Cuando exista alto riesgo suicida en pacientes con trastorno de pánico especialmente. Y cuando haya, digamos, una pobre respuesta o nula después de haber iniciado un tratamiento y que no ha dado resultado. Cuando la enfermedad recurre nuevamente, ¿no? Y hay una recidiva, ¿no? Antes de los 6 meses o antes de los 2 años. Principalmente el trastorno de pánico, ansiedad generalizada, obsesivo por inducciones y ansiedad inducida por sustancias. También es importante derivar al psiquiatra cuando exista la presencia de ansiedad asociada a otra patología psiquiátrica. En este caso, por ejemplo, depresión. Cuando exista rechazo del paciente o la familia al tratamiento indicado. Cuando haya necesidad de psicoterapia específica por dificultades personales o familiares. Cuando se trate de grupos de tratamiento específicos, especiales como niños o ancianos. Y cuando haya incomunidad por parte del médico tratante. Bien.